El Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Quisiéramos hacer énfasis en el mensaje que ha caracterizado a Casa de Gracia por tantos años. Hace 9 años que Casa de Gracia fue fundada y gloria a Dios que nuestro mensaje no ha cambiado. Evangelio según San Juan, capítulo número 20, y quisiera comenzar en el versículo número 1. Leemos la palabra del Señor de la siguiente forma. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, diga conmigo, a puerta cerrada. Por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Padre, te damos gloria y te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa que ha sido leída en este día. Yo te pido, Señor, que tú conviertas esta palabra en pan para cada uno de nuestros cuerpos espirituales. Permítenos, Dios del cielo, entender la maravilla que encierra la verdad y el hecho de que tú
resucitaste al tercer día, te levantaste de entre los muertos y hoy habitas, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este sacrificio maravilloso. Amén, mi Dios. Amén. Este mensaje que caracteriza tanto a la Iglesia Casa de Gracia es un mensaje que ha sido muy consistente desde nuestros comienzos. El hecho de que Jesucristo es y siempre ha sido la pieza clave en toda esta historia. Dentro de la Biblia hay muchos temas. Podemos entender, ¿verdad? Y estudiar temas como, por ejemplo, la providencia del Señor. Podemos entender temas como el reino de Jesucristo. Pero ¿cuánta relevancia tiene para nosotros el entender, el predicar, el que seamos bendecidos por la realidad de que Jesucristo no solamente vino a morir por mis pecados, sino que en el tercer día Él se levantó de entre los muertos? Qué verdad maravillosa y qué verdad tan transformadora. En el día de hoy yo quisiera solamente enfatizar algunas cosas y quizás repasar algunas otras que tienen que ver con este grande evento. Y quisiera tomar de la Biblia ese verso 19 del Evangelio según San Juan, capítulo 20, en donde dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, y entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó diciéndole: la paz sea con todos ustedes. Yo quiero brevemente hablar de tres cositas que tienen que ver con este texto tan maravilloso y para poder explicar, ¿no?, lo que deseamos que el Espíritu Santo aloje, siembre en nuestro espíritu acerca de este evento tan maravilloso. Jesús ya se le había aparecido a María Magdalena, pero ahora se le aparece a los 11 discípulos, los 11 apóstoles al mismo tiempo. Y quiero que notemos tres cosas que están reveladas en esta narrativa. Número uno, el hecho de que las puertas estaban cerradas, porque dice que los discípulos, dice la segunda línea, a puerta cerrada, o sea, las puertas estaban cerradas. Número dos, los discípulos tenían temor, tenían miedo. Y número tres, el hecho de que Jesús se posiciona y se para en medio de ellos. Punto número uno, y qué importante entender esto: las puertas estaban cerradas. Yo he hablado de este tema en varias ocasiones. Mire qué interesante. Jesús no tuvo que tocar a la puerta, no tuvo que esperar a que le abrieran la puerta. ¿Cuántos han escuchado ese dicho, verdad? Jesús es todo un caballero. Él toca a la puerta y si tú le abres, Él entra. ¿Cuántos han escuchado eso? Aquí tenemos un ejemplo maravilloso, que Él no necesita ni tocar, Él no necesita asegurarse de que lo estén escuchando. Si Jesús decide entrar, Él va a entrar, porque Él es soberano, porque Él sabe que hay muchas veces que hemos querido mantener la puerta cerrada a Jesús. Yo no sé aquí ¿cuántos han escuchado testimonios que dice: yo no quería a Dios, yo no quería saber nada de Dios, pero hoy en día le están sirviendo? Son ejemplos vivos de que Jesús quizás se acercó a la puerta y vio el cerrojo, pero yo me imagino a Jesús diciendo: yo no dependo de que si me invitan o no me inviten. Yo recuerdo una vez, un amigo mío me invita a una boda
Y yo no conocía a nadie de la boda y yo le dije, pero ven acá, ¿a ti te invitaron para esta boda? Y él me dice, bueno, a mí no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera. Así que vamos para allá, va a estar buena la cosa. Entonces cuando yo pienso en este problema que han puesto teológico, en donde pintan a Dios mendigando el corazón de la gente. ¿Tú puedes imaginarte esto? Dios está tocando la puerta y Él te llama, ¿no me quieres? Al cabo que ni quería. Voy para la otra puerta, a ver, cruza los dedos, Arcángel Gabriel, Miguel, vamos a tocarle la puerta aquí a Sammy, a ver si Sammy abre. Sammy, te estoy llamando. No, Sammy no está preparado, todavía sigue con sus cosas. Vamos aquí a esta otra puerta. Lamentablemente pintamos a Dios mendigando el corazón de la gente. Dios no tiene por qué mendigar el corazón de nadie. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo tú y yo le pertenecemos. Porque la salvación no fue que Él tocó y tú oíste para decidir si le abrías o no le abrías. La Biblia dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Por más duro que Él hubiera tocado, yo no sé usted, pero un muerto no es capaz de escuchar. Entonces era imposible que tú pudieras oírle. Gracias, mi brother. Es la unción. Yo no sé hasta dónde usted ha escuchado que un muerto pueda ser capaz de oír la voz de alguien. Yo no quiero ni siquiera imaginarme que eso pueda ser posible. Entonces la dinámica de cómo sucedió que usted fue salvo es que Dios te vio en tu condición y estabas muerto. Número 2, no había nada en ti o en mí que Él pudiera mirar con agrado. Tú no podías traer nada a la mesa que hiciera que Dios dijera, wow, yo puedo usar esta persona porque tiene este talento o porque tenga esta otra habilidad. No había, alguien aquí ha visto un muerto bonito. El muerto, mi hermano, lo más que pueden hacer es maquillarlo un poco para que no se vea tan horrible. Y te lo digo porque yo tengo muchos familiares que han muerto y cuando tú ves la caja, el muerto yace ahí, tú dices, ay, qué bonito se ve, pero qué hipócritas somos, ¿verdad? No hay vida en ese cuerpo. Lo más que pueden hacer es hacer que se vea menos mal a través del maquillaje, porque hay muerte, hay ausencia de vida. No había nada que Dios pudiera mirar con agrado. En ese momento Dios no tocó a tu puerta, Dios te vio y por la misericordia que Él tuvo para contigo y para conmigo, Él sopló su aliento de vida. De la misma forma en que Dios sopló aliento de vida sobre el primer Adán, ahora el segundo Adán viene a donde tú estás y sopla su aliento de vida y tú naces en una nueva criatura, en una nueva naturaleza. Entonces me encanta esta imagen porque pinta a un Dios que no necesita. Esto es un Dios soberano. Y la gente a veces dice, no, pero es que Dios respeta. Todo padre aquí puede identificarse con esto. Imagínate que tú le toques la puerta al que es tu hijo y le digas, déjame entrar, y que tu hijo te diga, no. Ahora no entiendes. Dime cuál sería tu reacción. Pues si no quieres abrirme, me voy donde tu hermano. Tú le dices, abre la puerta ahora o la tumbo. O la tumbo. Ahí está tu libre albedrío. O tú la abres o yo la tumbo. Pero yo voy a entrar. Ahora de momento dice, espérame. Pero quiero enfatizar esto desde un ángulo un poco diferente. Parece que aquí dos o tres padres han tumbado puertas. Porque dije eso y como que sentía algo ahí. Esta imagen de que los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada y que de momento Jesús se aparece en medio de ellos, significa todavía mucho más en el caso de nosotros, sus hijos.
Significa que Jesucristo hoy en día en tu vida puede entrar y puede llegar a lugares que nadie más ha llegado. Él puede llegar a lugares en tu corazón que tú ni siquiera has permitido que el psicólogo entre, que no le has permitido quizás a tu propia esposa o a tu propio esposo que entre. Él puede llegar a donde un amante jamás ha llegado. Él puede extender su mano redentora y alcanzarte en cualquier momento y en cualquier lugar. No puedes llegar a un lugar en donde la gracia y la misericordia de Dios no te pueda alcanzar. Ve, yo quisiera en esta noche hablar con algún hijo pródigo que me esté escuchando, porque yo también en un momento dado fui hijo pródigo. Alguna persona que en algún momento dijo: me cansé, no voy a pelear más con esto, no quiero saber más de esto, se acabó hasta aquí mi vida como cristiano. Yo entiendo que diste la palabra, pero no sé si hay algún hijo pródigo que se pueda identificar con lo que dijo el salmista David cuando se cansó de saber que Dios podía estar en cualquier lugar a donde él se metiera, y él le hizo una poesía frustrada. Él dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el fondo de la tierra hiciere mi estrado, allí tu presencia ha de guiarme. David estaba diciendo: yo puedo correr, yo puedo tratar de correr, pero tú permaneces fiel. ¿Habrá algún hijo pródigo que pueda darle una alabanza frustrada y que le diga: Señor, gracias porque me has alcanzado aun cuando yo no he querido ser alcanzado? Oye, qué alabanza linda, qué alabanza poderosa, poderle dar gloria porque llegó aun cuando no fue invitado. No solamente él llegó a puerta cerrada, pero mire qué interesante que dice la palabra que ellos tenían miedo. ¿Cuántos alguna vez aquí han tenido miedo? No. Yo no vine aquí a hablarle a Kobe. El miedo es algo por lo que pasamos todos nosotros. El miedo tiene que ver con decisiones nuevas que estás a punto de enfrentar. El miedo tiene que ver posiblemente con un nuevo trabajo que estás a punto de empezar. El miedo, en mi caso, cuando más lo experimenté fue el día que me casé. Como ya mi esposa escuchó el mensaje en inglés, yo no tengo que estar preocupado por la mirada que me esté dando. Pero, el día de mi boda, me amaneció un pensamiento que decía: se te acabó la libertad. Ahora ya no te ciñes tú, ahora te ciñe otra. Y yo era muy libre en mi vida de soltero. Yo le sirvo al Señor desde que nací y comencé a ministrar en otras iglesias y a visitar iglesias desde los 16 años. Yo corría toda la isla, yendo por diferentes iglesias, yendo por diferentes lugares. Estaba muy acostumbrado a esto. Y por alguna razón, el día de mi boda, ese día en la mañana, yo dije: ¿qué yo estoy haciendo? Porque no estaba acostumbrado a esta onda. Y sentí un gran temor. Y claro, el temor se disipó, ¿verdad? Cuando vi a la sierva bajando por la avenida que conducía al altar donde yo la esperaba. Y en ese momento se me olvidó el temor, ¿verdad? Porque pude ver realmente lo que Dios estaba haciendo en mi vida y el nuevo capítulo que Él estaba abriendo en mi vida. Pero realmente el temor es algo del que todos nosotros hemos sido presa en algún momento dado en nuestra vida. Entonces este verso 19 dice que ellos estaban a puerta cerrada. ¿Por qué? Por temor. Mire esto, estaban a puerta cerrada por temor.
¿Te puedes identificar con eso? Quizás le has cerrado la puerta a tu corazón por temor a que te vuelvan a herir. No te has querido volver a enamorar y no has querido entregar. Quizás estás saliendo con alguna persona, o quizás estás en una relación en este momento, pero sientes que no puedes entregarte por miedo a lo que ya ha pasado anteriormente en tu vida. Pero Jesús, dice la palabra, te aparece en medio de un momento de temor. Y en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo era: yo he venido aquí porque sé que tienes miedo. He venido aquí para que entiendas que a pesar de que el miedo está basado en una situación real, yo he venido a cambiar tu realidad. Y si yo estoy contigo, entonces no hay por qué temer. Pero me encanta el hecho que Dios se aparece en medio de ellos mientras ellos estaban siendo presa del miedo. O sea, no fue que Él se apareció luego que ellos vencieron el temor, no, Él se apareció en medio de la circunstancia. Y no solamente eso, el tercer punto, Dios se apareció en medio de ellos. En medio de la circunstancia, Él llegó a cambiarlo todo. Cristo llegó a cambiarlo todo. A mí nunca me hizo sentido el evangelio. Yo nací siendo cristiano. El día que nací ya era hijo de pastor. Entonces yo nací en esto. Mis recuerdos de niño es yo corriendo como hacen muchos de los niños aquí. Y yo me gozo cuando los veo, ¿verdad? Me pongo nervioso también y bueno, pero inmediatamente soy transportado a mis tiempos de niñez. ¿Por qué? Porque yo me crié en la iglesia. Entonces yo jugaba en la iglesia y jugábamos a ver quién me tocaba y a quién yo tocaba y corría y ahora te toca a ti y nos íbamos por debajo. No habían sillas, antes éramos más santos, teníamos bancos. Eso tiene una sensación ahí de, ¿verdad? Era madera sólida para ayudarte, ¿verdad? Y para crear tu carácter, ¿no? No habían cojines, no era cómodo, ¿verdad? Y yo creo que por eso era que la gente no se dormía. Vamos a tener que cambiar aquí las sillas. Pero mis recuerdos de mi niñez tienen que ver todos con la iglesia. Yo nací en el evangelio del Señor Jesucristo, pero nunca me hizo sentido la vida del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque siempre veía el evangelio como algo foráneo, algo extraño y muy lejano a mí. Y realmente así hay mucha gente hoy en día. Hay muchas personas que pueden escuchar el mensaje del evangelio, pero pareciera ser que el evangelio no les ha hecho clic, que todavía como que no les ha caído el 20, dicen por ahí. Pareciera ser que escuchan acerca de Jesucristo y pueden gozarse el mensaje, pero todavía como que esto no se ha convertido en pan en sus vidas. Entonces, si nosotros predicamos que Jesucristo se levantó de entre los muertos, y llevamos ya varias semanas hablando, en la semana pasada estuvimos hablando de qué fue lo que Jesucristo logró con su sacrificio, y hablamos de la palabra redención. Él nos redimió del pecado que nos acusaba y ahora estamos libres en Cristo Jesús. Y como estamos libres en Cristo Jesús, ya dice la Biblia ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, Él no solamente nos redimió, Él con su muerte logró ciertas cosas, pero con su resurrección logró ciertas otras. ¿Y qué predica Casa de Gracia? Ahora que Él ha resucitado, usted y yo tenemos una grande herencia como sus hijos, porque hemos sido adoptados como sus hijos. El proceso de la adopción es un proceso muy particular. ¿Por qué? Porque siempre es iniciado por el que adopta y no por el que recibe la adopción. ¿Usted escuchó bien eso? En el proceso de nacer de nuevo, usted no tuvo nada que ver.
En el concepto, si quieres cambiarlo, el concepto de la adopción, usted no tuvo nada que ver. Él decidió adoptarte como hijo, como hija. Ok. Para poder entender esto. Ok, ¿y eso cómo me afecta a mí? ¿Qué tiene que ver todo esto a nivel personal conmigo? Bueno, qué bueno que me pregunta. Nunca entendí tan claramente el mensaje y la misión de Cristo hasta que no aprendí a verlo desde el comienzo. Cuando entendí el propósito y el porqué de todo esto, mi vida cambió. Oiga bien. Esta casa lleva predicando 9 años. Mira la consistencia del mensaje. Que hubo una primera entrada triunfal en la Biblia, antes de la entrada triunfal en Jerusalén. Y esa primera entrada triunfal fue en Génesis capítulo número 1, verso 3, en donde Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entendiendo que basado en lo que el Evangelio según San Juan capítulo número 1 habla de cómo es que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Génesis 1:3 es la primera entrada triunfal de Cristo, poniéndose como la pieza central de toda esta raza humana y de toda esta historia. Entonces, predicamos en esta casa y enseñamos cómo fue que entonces en el libro del Génesis habla de 2 árboles y que está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que bueno, resumiéndote muchas clases en una sola expresión, el árbol de la vida es tipo de Cristo. Y que Dios le dice al hombre, de todo árbol puedes comer, pero de este, y le señaló el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo, de este no, ¿qué? Comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si le dijo que del árbol de la ciencia del bien y el mal no comiera, implícitamente, ¿qué le estaba diciendo acerca del árbol de la vida? Que del árbol de la vida era de donde habría de alimentarse. Desde ese momento Dios se pone como el alimento para su pueblo, como el que se encarga del alimento de su pueblo. Esto lo podemos ver con el pueblo de Israel en el desierto. Dice la palabra del Señor que en medio del desierto todas las mañanas Dios alimentaba a su pueblo con pan. Descendía maná del cielo por la mañana y por las tardes los alimentaba con codornices. Esto es interesante porque dice la Biblia que el pueblo a veces dudaba y pretendían guardar el pan para el otro día. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha pretendido ayudar a Dios en todo, miserablemente, ¿verdad? El hombre siempre ha querido ponerle más salsa al taco. Eso fue lo que aprendí aquí con mis hermanos mexicanos, ¿verdad? Queremos siempre añadirle a una labor y a un trabajo que está perfecto y acabado. La salvación no necesita ayuda, está perfecta y está muy bien como está. Pero entonces el pueblo desde un principio dijo, bueno, por si acaso Dios se le olvida que llueva pan mañana, porque es posible que se le olvide, déjame guardar pan. Pero dice la palabra que, ¿qué sucedía con el pan cuando lo guardaban? Se dañaba. ¿Por qué? Porque era Dios el que quería ser el responsable del alimento de su pueblo. Si le damos ahora más para enfrente, llega Jesucristo a la escena. ¿Y cómo fue que se plantó Jesucristo? Jesucristo le dijo a sus discípulos, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Pero qué él dijo acerca de él? Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. En otras palabras, Jesucristo se estaba plantando diciendo, yo he llegado aquí para ser el alimento de ustedes. Yo he venido aquí para que comas de mí. Por eso es que tantas veces hemos hablado de este tema. Cómo es que Jesucristo lo que vino a hacer fue a cambiarnos la dieta. ¿De qué te estás alimentando? ¿De la duda? ¿Del temor? ¿De los celos? El Señor dice, cambia la dieta. Yo quiero alimentarte. Mira qué insistencia la de Jesús con la mujer samaritana allá en el pozo, dame de beber. Y ella, no nos llevamos. Y Dios allí le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua y no tendrías sed. ¿Cuándo? Jamás. Volviendo Él a querer ser el alimento. Y finalmente, justo antes de que comenzara
el drama de la cruz del Calvario. Jesús se sienta a la mesa con sus apóstoles. Y allí Él parte el pan y hace una expresión poderosa. Dice, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego le da a beber del vino y les dice, esta es mi sangre, tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y luego hizo la expresión poderosa, porque siempre que comiereis este pan, por favor entienda, tú puedes comer este pan y no manifestar a Cristo. ¿Quién me entendió eso? Tú puedes hacer este ejercicio y si este ejercicio no significa nada en tu vida, lo que hiciste fue lamentablemente una ceremonia hueca y sin sentido. Pero ya mismo vamos a participar de esto entendiendo en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón que el deseo de nosotros es alimentarnos de Jesucristo. Porque es lo único que puede realmente producir un cambio, tal cambio, que predicamos a Jesucristo con nuestro carácter, con nuestro vocabulario, con nuestra manera de comportarnos en este mundo. Esa precisamente es una de las insistencias más grandes que yo he tenido en esta casa. Que nos alimentemos de Él. ¿Por qué? Porque una mala dieta siempre se refleja en el cuerpo. Pero una buena dieta siempre se refleja en el cuerpo. La pregunta es, ¿cómo está hoy el cuerpo de Cristo? ¿Estará revelando una mala dieta de acuerdo a cómo actuamos como iglesia? ¿O estará realmente revelando la buena dieta de la palabra? La buena dieta de su espíritu. Ahí está el reto para nosotros en esta mañana. No podemos seguir pretendiendo ignorar el propósito de Jesucristo. Cuando Él dijo, tomad, comed y bebed. Mi intención en esta tarde es que Casa de Gracia se convierta en un lugar donde se reúnen gente a venir a participar del buen pan y del buen vino cada semana. Que cada vez que nos reunamos usted sepa, yo voy a ir allí porque allí tienen buen alimento, comida sólida, comida que tanto necesitamos en este mundo en el que estamos viviendo. Mire, mi hermano, Dios reprenda, el Señor reprenda las competencias entre congregaciones. Yo no creo en tener competencias con ninguna congregación. A mí lo que me interesa es que cada persona que llegue a esta casa reciba un buen alimento y reciba una buena comida. Eso es todo. Saber que tú entiendas que en el momento en que tú entras por esa puerta, aquí hay buen pan y aquí hay buen vino. Entonces, habiendo dicho eso, yo quiero que usted y yo participemos hoy de estos elementos. Y que lo hagamos conscientes de que no es una ceremonia más, de que no es simplemente usted ser desafiado, ser desafiada, alimentarse de Jesucristo todos los días de su vida. ¿Habrá alguien que no tenga los elementos para que los miembros del staff se lo puedan llevar? Por favor, levanta tus manos mientras estás sentado para que te podamos ver. ¿Habrá alguien que no los tenga? ¿Todos lo tenemos? Esto incluye a los niños también. Keren, por aquí tengo una persona que necesita los elementos. Amén. ¿Habrá alguien más? Dan, en la parte de atrás, por favor, a José, también a Dan.
Flor, por aquí también. ¿Listo? Póngase de pie conmigo en el nombre del Señor. Y quiero tomar la porción de la Escritura en Primera de Corintios, capítulo número 11, verso 23. Primera de Corintios, capítulo número 11, verso 23. ¿Tienen todos? ¿Todos la tienen? Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden participar del pan en esta mañana. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puedes participar de la copa en esta tarde. Padre, te damos gloria y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de alimentarnos de ti cada día. Gracias, Señor, porque es privilegio inmerecido, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque podemos participar de la maravilla de quien tú eres, Señor. Gracias porque hoy somos llamados pueblo tuyo, Señor. Somos tus hijos. Gracias porque te levantaste de entre los muertos al tercer día, mi Dios. Gracias porque hoy disfrutamos de una vida nueva, Señor. Gracias porque nuestra realidad es diferente. Porque tú cambiaste el curso en el que íbamos hacia la muerte. Gracias por tu nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios.